Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata. Hola, Roxana, buen día. Hola, ¿cómo estás, Mateo? Bien, Feliz bien. aniversario. Gracias, gracias. Para vos y para toda la audiencia que te escucha hace 36 años. Nada menos, no, que aguante. Nada menos. Que aguante, que aguante. Bueno, muy bien. Roxana, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy del tema de prequirúrgicos. Prequirúrgico. ¿Qué son los prequirúrgicos? Uh-huh. Son los estudios que por ahí se recomienda hacer antes de someter a un paciente, ya sea un perrito o un gatito, a una cirugía. Bien. Viste que en humanos se usan los prequirúrgicos, cualquier cirugía, cualquier intervención, por mínima que sea, se pide un chequeo del paciente antes de entrar a quirófano. ¿Cuál es el objetivo? Hay un montón de cirugías que son por una patología en especial. Entonces uno hace un diagnóstico, por ahí se investiga con análisis de sangre, ecografía, se investiga y después se somete al paciente a una ecografía, a una cirugía. Uh-huh. Entonces ese paciente ya tiene todos unos estudios hechos. Claro. Hay pacientes que se someten a cirugías por ejemplo, una castración, que es lo más común, sí. Ya sea en machos como en hembras, ya sea perro como gato. Y ahí también hay que hacer. Claro. Ajá. Generalmente cuando el paciente llega a se hace una castración, son pacientes que no tienen síntomas, no es un paciente enfermo que llega, claro, sino que se decide hacer la cirugía. Entonces estos pacientes lo ideal es hacer también los prequirúrgicos. O sea, los prequirúrgicos lo ideal es hacerlo en todos los pacientes. Obviamente el paciente entre más joven es y no tiene signos de enfermedad, menos probable es que tenga alguna anormalidad. Uh-huh. El paciente entre más viejito es, lo que hablamos el micro pasado, claro, que decíamos, hay un montón de enfermedades que son ocultas. Entonces, se decide castrar a un paciente de 10 años. Uh-huh. Le agarró un perro, le sirvió a un perro, o se decide hacer la castración. Ese paciente seguramente ya tiene algún desgaste en los órganos. Uh-huh. Entonces, lo ideal, por más que la castración no sea por una enfermedad, y por más que el paciente se muestre clínicamente sano, lo ideal es hacer un chequeo. Muchísimas veces me encuentro en la clínica haciendo los prequirúrgicos y detectando enfermedades o problemas cardíacos que no tienen sintomatología. Mira. Porque están empezando y son silenciosos. ¿Cuál es el tema? Si a ese paciente que tiene algún problema cardíaco o tiene alguna alteración en su hígado, en su riñón o en algún órgano, nosotros lo sometemos a una anestesia general, esa anestesia va a ser mucho más riesgosa. Claro, claro. Ahora, ¿también se hace electrocardiograma? También se hace electrocardiograma. Ajá. O sea, en el prequirúrgico consta, a no ser que sea un paciente especial, que bueno, puede variar, pero el básico del prequirúrgico es un análisis de sangre y de orina y un electrocardiograma. Uh-huh. Entonces ahí nosotros hacemos un chequeo de todo, cómo está su sistema, y a su vez vemos cómo funciona su corazón. Bien. Y en base a esto se hace o no la cirugía. También pasa esto, muchas veces hacemos los prequirúrgicos y nos encontramos con anormalidades. Y eso no quiere decir que no se pueda hacer la cirugía, pero esas cirugías están hechas de forma diferente, con anestésicos diferentes, con monitoreos diferentes, de acuerdo a cada paciente. Entonces, yo me encuentro con un pequeño problema cardíaco y tengo una urgencia, por ejemplo, por hacer una limpieza dental al paciente porque tiene muelas que le tengo que sacar porque si no, no come más. Entonces, sí, es un paciente viejo, que es un riesgo anestesiarlo, yo le hago un prequirúrgico y detecto anormalidades, pero hago un plan de anestesia que ese paciente es apto para él. Claro. Toda anestesia general implica un riesgo. Toda. Por más que el paciente esté sano, por más que sea cachorro, ese riesgo aumenta con la edad y con patología. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con el prequirúrgico? Detectamos esas alteraciones antes y acomodamos la anestesia en función de esto. Bien. Si nosotros no sabemos, hacemos una anestesia general y quizás ese paciente necesitaba una especial y podría haber andado bárbaro y no anda bien por desconocer, por ejemplo, que tenía un problema cardíaco. Claro, claro. Y muchas veces, porque me encuentro con dueños diciendo, no, si está re bien, está re sano. Muchísimas veces lo hago en pacientes clínicamente sanos y encuentro anormalidades. Y se operan, pero se operan en situaciones aptas para esos pacientes. Uh-huh.
Ujú, ujú. Digo, cuando se hacen castraciones, tanto de cualquier tipo de animal, o sea, siempre hay un riesgo. Siempre. Ah, Siempre que se somete un paciente a una anestesia general, hay riesgo quirúrgico. Siempre. Obviamente, lo que te digo, entre más joven es el paciente, y obviamente que no muestre signos de enfermedad, menos riesgo hay. Las cirugías siempre se pueden hacer en cualquier edad. Y dependiendo de la patología se acomoda, pero no es que no se pueden hacer. Se hacen teniendo los recaudos para la patología específica que tiene. Yo me encuentro, por ejemplo, con muchos pacientes que tienen tumores de mama, perras con tumores de mama, que tienen unos tumores chiquititos y los dueños me dicen, sí, pero es viejita, que la voy a operar. Bueno, el 99% de las veces ese tumor le gana a la edad de la perra. Entonces después vienen pacientes que son tumor con perro, no perro con tumor. claro. Y ahí ya no se puede hacer más nada. Entonces en ese paciente que está saliendo, sí se puede hacer. Pero hay que hacer un chequeo, hay que hacer un prequirúrgico, hay que ver cómo está el corazón, cómo está todo su cuerpo y se hace la cirugía. Y sacamos un tumor que a la corta, no a la larga, a la corta le va a traer muchos problemas. Claro, claro, claro. Es solamente minimizar los riesgos, estudiar al paciente. Una vez que sabemos, cada paciente es individual y puede presentar un montón de cosas o no. Entonces, una vez que sabemos cómo es nuestro paciente, ahí operamos en función de eso. Muy bien, eso es una medida de seguridad. Ahora, para terminar, por ejemplo, si un paciente tiene que hacerse una cirugía, depende mucho la edad, ¿no es cierto?, del animal. Depende en el riesgo quirúrgico. Sí. En el riesgo quirúrgico, entre más edad y más, si tiene alguna patología junto, más riesgo. Pero te vuelvo a repetir, nosotros hacemos cirugía generalmente más en viejitos que en jóvenes. Claro. Y generalmente andan bien, tomando los recaudos necesarios y lo que te digo. Muchos me dicen, es una castración, no tiene riesgo. Sí tiene riesgo. Todo tiene riesgo quirúrgico, claro. todo tiene riesgo. Y entonces, todo lo que haciendo el prequirúrgico lo minimizas y el riesgo. Porque sabes a dónde sí. El prequirúrgico lo haces completo allí en la clínica, digo, Sí. Electrocardiograma lo hacen ustedes, lo hace vos. Sí. Tenés Sí. toda la aparatología para hacer, claro. Sí, se le hace la extracción de sangre y de orina, y se hace el electrocardiograma, y se le hace un informe a los propietarios de los resultados, y en base a eso nosotros planificamos la cirugía. Muy bien. Bueno, a tenerlo en cuenta entonces, porque nuestras mascotas para muchos de nosotros significa mucho, entonces bueno, hay que tratar de no correr riesgo, FM 2000, la radio que siempre está.